A veces la fama parece un reflector que reduce el mundo a un círculo de luz y todo lo que queda fuera se vuelve sombra. La gente te mira, te mide, te etiqueta, y con el tiempo esa mirada ajena se te pega a la piel como si fuera tuya. Anthony Hopkins aprendió muy pronto esa paradoja: cuanto más intenso es el aplauso, más grande puede ser el silencio después de la función. Lo comprendió no desde el pedestal del mito, sino desde la fragilidad de un niño tímido que nació en un rincón obrero de Gales y que, durante años, se sintió invisible. Ese niño creció y se convirtió en uno de los gigantes de la actuación, un artista que ha llevado a la pantalla rostros de bondad, máscaras de monstruo y almas vulnerables hasta dejarnos sin aire. Pero debajo del genio, siempre hubo una historia humana: miedo, pérdida, disciplina, recaídas y un regreso paciente a la claridad. Por eso su leyenda no es solamente un catálogo de premios, es, sobre todo, la crónica de un hombre que aprendió a hacerse cargo de sí mismo. Anthony nació el 31 de diciembre de 1937 en Margam, cerca de Port Talbot, entre olor a pan horneado y a lluvia fría. Su padre, Richard, panadero de manos fuertes y espalda cansada, sabía del trabajo duro y de la terquedad con que la vida exige levantarse. Su madre, Annie Muriel, sostenía la casa con esa mezcla de ternura y firmeza que evita que todo se desmorone. En la escuela, sin embargo, el mundo parecía hablar un idioma que a él se le escapaba. Las letras corrían por la página y se le anudaban, los maestros lo miraban como si faltara algo, los compañeros lo rodeaban sin verlo. Esa sensación de estar fuera, de ser un extraño en su propia aula, lo empujó hacia adentro, hacia un territorio donde nadie podía ridiculizarlo, el del arte. A los 12 encontró el piano, y en esas teclas negras y blancas descubrió una lengua que sí entendía. Dibujó, pintó, escuchó los silencios como si también fueran música. Con cada acorde improvisado, el mundo le devolvía algo que la escuela le negaba: sentido. Hubo un encuentro decisivo que le abrió una ventana. Por las mismas calles de Port Talbot había caminado Richard Burton, actor que ya triunfaba en escenarios y pantallas, prueba viviente de que un chico galés podía tocar el cielo con las manos. Verlo, escucharlo, saber que venía del mismo barro, fue para Anthony una revelación. No fue tanto el brillo, sino la posibilidad: si él pudo, yo también. La idea prendió fuego. Estudió interpretación en Cardiff, siguió puliéndose en Londres, pasó por el servicio militar y regresó a los salones de ensayo con el hambre de quien ha encontrado un oficio que le calza en el alma. Aprendió lo que no se ve: el ritmo de la respiración, la distancia del gesto, el peso de una pausa. No buscaba convertirse en otro, buscaba, más bien, encontrar el instrumento perfecto para tocar verdades. El teatro lo adoptó y lo puso a prueba sin piedad. En el National Theatre, bajo la sombra inmensa de Laurence Olivier, cada función era un examen y cada corredor oscuro, un recordatorio de que el error no tenía dónde esconderse. Fue allí cuando, por una enfermedad de Olivier, la fortuna y el vértigo le arrojaron la oportunidad más temible: salir a escena de un día para el otro, tomar un papel ajeno y convertirlo en una presencia propia. Pudo haberse quebrado, pero lo que llevaba años ensayando a solas, memoria, respiración, escucha, coraje, se alineó en el minuto exacto. No fue un golpe de suerte, fue la consecuencia de cientos de horas anónimas. Después de esa noche, ya no era solamente una promesa, el oficio tenía un nuevo dueño. El cine llegó como un campo de juego más amplio. En El León en invierno dejó ver que su potencia no era un accidente del escenario, sino una condición: la mezcla de contención y furia, la mirada que ve más lejos, la voz que no necesita gritar para volverse definitiva. Durante un tiempo, su carrera pareció una escalera sin descansos, pero lo que el público aplaudía como ascenso, a él a veces se le volvía cuesta arriba. Había días interminables, noches partidas, rodajes que exprimían el cuerpo y la cabeza, ciudades que solo existían durante las horas de filmación y desaparecían apenas sonaba la palabra corte. La soledad es silenciosa, y en ese silencio creció un hábito que lo acompañó como un amigo tramposo: la bebida. Al principio fue un vaso para calmar nervios, para desatar la lengua después del trabajo, para adormecer la sensación de no pertenecer. Con los años, el trago se volvió una muleta que no lo dejaba caminar, una neblina que aplacaba el ruido por un rato y después cobraba el doble. Lo dijo sin florituras: bebía porque no sabía cómo vivir. Ese desconocimiento, tan simple y tan brutal, casi le arrebata todo. Llegó a despertar sin recordar cómo había vuelto, a mirar sus manos como si fueran de otro, a vivir en un estado de ausencia que no se cura con aplausos. Hasta que un día, tras un episodio que pudo costarle la vida, ocurrió lo más difícil: se detuvo.
En diciembre de 1975, con vergüenza, con miedo, con el corazón en la boca, dio el paso y pidió ayuda, y desde entonces se mantuvo sobrio un día a la vez. No fue magia, fue un compromiso cotidiano, la decisión de ponerse de pie cada mañana y repetir que esa jornada también podía ser limpia. Ese sostenerse, más que cualquier premio, es la hazaña secreta que sostiene todo lo demás. Salir de la oscuridad no arregló automáticamente lo que la oscuridad había roto. La vida privada, frágil, pagó sus propios costos. Hubo un primer matrimonio que naufragó pronto y dejó, como cicatriz, una distancia con su hija que nunca terminó de cerrar. No hubo diatribas ni justificaciones, apenas una constatación austera: hay vínculos que, si no se cuidan a tiempo, se van a un lugar al que ninguna disculpa puede llegar. Luego vino una relación larga, paciente, en la que la casa estaba hecha de silencios compartidos, de rutinas, de intentos honestos de darle forma a una vida normal. A veces la normalidad también duele. Cuando ese segundo matrimonio terminó, no cambió el tono sobrio con que Anthony mira el pasado, sin acusar, sin exhibir culpas, aceptando que algunas pérdidas no devuelven cambio. En medio de ese tránsito, la obra seguía creciendo. Llegó el encuentro con un personaje que la cultura universal no olvidará jamás: Hannibal Lecter. En El silencio de los inocentes, con menos de media hora de pantalla, Anthony convirtió la calma en amenaza y el silencio en violencia. Lo hizo sin exceso, apenas con un control feroz de la voz, con la quietud de un depredador que se sabe superior, con un brillo que helaba la sangre y, al mismo tiempo, fascinaba. Ese retrato del mal inteligente le dio un Oscar, pero también le dio algo más incierto: la posibilidad de ser encasillado para siempre. Él, que no soporta repetir fórmulas, eligió el camino más arduo: cambiar de registro una y otra vez. Fue el mayordomo de los restos del día, donde la emoción cabe en una mirada desviada, en una bandeja sostenida sin temblor, en un sí, señor, que es un no puedo más. Fue el escritor que ama y llora en tierras de penumbra, el presidente que carga el peso del poder en un drama político sin respiración, un dios cansado en una saga de superhéroes, un patriarca en series futuristas de laberintos morales. Llegando a la vejez, cuando muchos se retiran a repetir gestos, volvió a arriesgar. And the Father encarnó la desintegración de la mente con tanta verdad que el cine entero pareció saltar de la butaca. No actuó el olvido, lo habitó. Dejó que el público se perdiera con él en habitaciones iguales, fechas que se desordenan, recuerdos que cambian de rostro. Y la Academia, otra vez, lo reconoció, no tanto por la proeza de la edad, sino por la honestidad de no poner distancia entre el personaje y la propia fragilidad. Con Stella Ord encontró un puerto, no un espectáculo, no una redención narrada con trompetas, sino una vida normal hecha de desayunos, caminatas, conversaciones y trabajo. Ella, artista también, conoce el gesto de quien crea y el silencio de quien piensa. Entre ambos armaron una casa con la sabiduría de quienes saben que la paz se protege de a poco. Anthony toca el piano mientras el sol se mueve por la alfombra. Pinta hasta que los colores se ordenan en el lienzo como si hubieran estado esperando ahí desde siempre. Cocina, lee, sale al jardín, vuelve. Ese ritmo, que en otro podría ser rutina, en su caso es privilegio: vivir sin que un horario ajeno dicte el aire que respira. Su relación con el tiempo cambió. La fama, ese espejismo que ofrece todo menos compañía, ya no manda. Lo que manda es el día presente. La salud se cuida no como un miedo, sino como una disciplina: chequeos, sueño, comida sencilla, una elegancia sin lujo. El compromiso con la sobriedad es un ritual, a veces contenido en un hoy también, que vale más que cualquier discurso inspirador. Cuando habla con quienes se siente atrapados en el alcohol, no sermonea. Dice lo que a él le sirvió: no prometas lo imposible, no preguntes para siempre, pensá en hoy, en este día, en esta tarde, y da las gracias. La gratitude es una palabra que repite a menudo, y no es un lugar común, es una herramienta. Agradecer lo que se tiene ablanda la dureza con que la vida nos exige siempre algo más. Ha perdido cosas, no solo relaciones o edades, también objetos, casas, cuadros, partituras, recuerdos que el fuego volvió humo. La palabra incendio, en su biografía, no es metáfora. A lo largo de los años el fuego tocó hogares que él había llenado de música y libros, y en más de una ocasión le arrebató paredes, techos, objetos con historia. Esas llamas, rápidas, ciegas, devoradoras, le enseñaron que nada material es garantizado, que el valor de una casa no está en el catálogo arquitectónico, sino en la vida que cobijó. Quedaron cenizas, y a partir de esas cenizas eligió nuevamente lo difícil: reconstruir sin rencor. Lo dijo con una serenidad que solo la experiencia otorga: las cosas se reemplazan, la vida, no.
No hay épica en esa frase, hay sabiduría. La muerte también dejó sus marcas. Decir adiós a su padre fue para Anthony una desgarradura que no se arregla con ya pasará. Contó que lo peor que le ha ocurrido fue precisamente eso, verlo apagarse. En esa escena íntima hay un hombre que vuelve a ser hijo, que entiende que el tiempo no negocia. Años más tarde tocó despedir a su madre, y con ella se fue la última puerta abierta a la infancia. Volver a una casa sin la voz de una madre es entrar en un territorio extraño. Todo está en su sitio y, sin embargo, nada es igual. Esas pérdidas filtraron sus papeles. No se necesita saberlo para verlo. Está en la forma en que sostiene un objeto como si fuera la última vez, en la pausa que hace antes de decir gracias, en el brillo que aparece cuando un personaje recuerda a alguien que amó. Su trabajo, en el fondo, es una conversación con el silencio. Anthony domina la técnica, sí, puede aprender páginas de diálogo, moldear acentos, decidir dónde mira a un personaje, cuando parpadea, cuánto pesa su paso. Pero lo que lo separa de otros intérpretes no es el virtuosismo, sino la verdad. Esa verdad no es grandilocuente, no necesita lágrimas. Es la decisión de no mentirnos a nosotros, espectadores, ni mentirse a él. Le gusta hablar de economía del gesto, como los pianistas hablan de economía del movimiento. Una nota bien colocada vale más que exhibir la mano. Un silencio bien situado dice más que un parlamento. Ese credo está en cada uno de sus trabajos memorables, el monstruo que no sube la voz, el esposo que no sabe decir te quiero sin ordenar primero los cubiertos, el anciano que no pide compasión porque todavía no acepta que la necesita. No todas las batallas se ven. Hubo días en los que la memoria misma le jugó sus trucos, pequeñas lagunas que inquietan a cualquiera y, para un actor, pueden ser el fin de una partitura. La respuesta no fue atrincherarse, sino volver a la música, a la pintura, a los hábitos que anclan. Tocar escalas es, al mismo tiempo, recordar. Pintar un cielo es, al mismo tiempo, calmar la mente. Las redes sociales, que podrían ser un circo, se convirtieron en su tablón amable. Aparece, toca, ríe, comparte palabras sencillas que sorprenden por su efecto. Un comentario de ánimo, una frase breve a quienes están luchando contra adicciones o duelos, una sonrisa. Es la misma mano que en el cine sabe matar con una mirada, pero en la vida propone otra cosa, ternura. Aceptar los años no ha sido para él una abdicación, más bien, una mudanza de paisaje. Antes el escenario era el centro, hoy es la sala de estar. Antes importaba la carrera, ahora, el trayecto. Las ofertas llegan y él elige con pinza de orfebre. Prefiere papeles que le digan algo, que dialoguen con su presente. Si no lo conmueve, no lo hace. Se permite también el juego, poner la voz a un personaje de animación, hacer un cameo que descoloque, reírse de su propia solemnidad. Entiende que el prestigio bien entendido es libertad, y usa esa libertad para no traicionarse. Se lo asocia con la palabra excelencia, pero quizás su mayor legado sea otro, demostrar que se puede hacer arte desde la disciplina y la compasión. Hopkins repite con frecuencia que él no es un intelectual, que no le gustan los discursos enredados. Se define como un trabajador que llega puntual, sabe sus líneas y escucha. Y, sin embargo, de esa humilde ética del trabajo salen momentos de una hondura que la teoría envidia. Hay jóvenes actores que cuentan que aprendieron más viéndolo respirar que escuchando una clase. Esa es la huella más profunda, convertir la presencia en una pedagogía. Por supuesto, los premios están ahí, estatuillas que pesan, diplomas enmarcados, con decoraciones reales, listas de mejores de todos los tiempos. Son la parte visible de un iceberg. Debajo hay repeticiones, madrugones, dudas, escenas que no salieron y obligaron a resetear, guiones marcados como cuadernos de escuela, caminatas solitarias para encontrar el tono. Lo revelador es que él, que podría recitar su palmarés de memoria, prefiere hablar del cuadro que está pintando, de la obra de otro que lo conmovió, de una melodía que todavía no le sale pero pronto saldrá. Ese enfoque lo mantiene vivo. La riqueza, inevitable consecuencia de décadas de trabajo sobresaliente, no se le subió a la cabeza. Tuvo casas frente al océano, refugios en ciudad, espacios que algún día el fuego alcanzó. Eso enseña, el valor real no está en la lujosa lista de propiedades, sino en el modo de habitarlas. Para él, un hogar vale por su risa, por los libros que se subrayan, por el café de la mañana, por el lugar donde el piano espera. Los números quedan para los contadores y las noticias. La vida, en cambio, se mide en abrazos. Y la familia, esa palabra que en su juventud estuvo llena de ausencias, hoy significa lo que debería significar, calor. Con Estella hay una paz que no se declama. No hay fotos posadas de más, ni reality, ni exposición forzada. Hay, en cambio, una alianza de gente adulta que se respeta. Él la nombra con cariño,
habla de su energía, de su sentido del humor, de la alegría que trajo a la casa. Ella celebra su música, su pintura, su manera de ordenar la vida con un rigor suave. Juntos han atravesado pérdidas materiales, han reorganizado agendas, han sabido decir no cuando el afuera pedía un sí. Y esa capacidad de poner límite también es amor. Cuando se mira la línea de tiempo completa, aparece una curva hermosa. Niño que se siente torpe en la escuela, adolescente que descubre el piano, joven que ve en otro galés un modelo posible, actor de teatro que se templa en escenarios hostiles, hombre que toca fondo con el alcohol y decide levantarse, estrella de cine que podría haberse acomodado y, sin embargo, sigue buscando, marido que se equivocó y aprendió, anciano que elige la gratitud. Es el arco de una vida bien vivida, con manchas y con brillo. Hay historias que se cuentan para lucirse, esta existe para entender. Su forma de componer personajes nos ha regalado, además, una galería que explica la naturaleza humana con más precisión que muchos tratados. El asesino que nos asusta porque es demasiado racional. El mayordomo que nos duele porque ha sacrificado el corazón en el altar del deber. El escritor que se enamora y nos recuerda que la fe puede ser una habitación cálida. El presidente que se hunde en responsabilidades que pesan como piedras. El padre que se nos va de las manos antes de tiempo. Todos ellos nos han enseñado algo, y ese algo no siempre es cómodo. Quizá por eso sus películas resisten segundas, terceras y décimas miradas. Siempre hay un gesto nuevo escondido, una frase que no habíamos escuchado bien, una sombra que ahora entendemos. Los grandes artistas hacen eso, abren habitaciones que no sabíamos que existían en nuestra propia casa. No se puede hablar de Anthony sin hablar del poder del silencio. En un mundo que sube el volumen para que lo escuchen, él baja la voz y nos obliga a acercarnos. Ese acto, parecería menor, es revolucionario. Reclama al espectador una responsabilidad, mirar, escuchar, completar. Es la mejor pedagogía del arte, no dártelo todo masticado, sino invitarte a participar. Así la experiencia deja de ser consumo y se convierte en encuentro. Su paso por la televisión en los últimos años también fue una lección de adaptación. Lejos de despreciar la pantalla chica, entendió que allí se estaban contando historias complejas y audaces. Aportó su presencia como un ancla, donde aparecía, el relato ganaba gravitas, esa densidad que hace creíble lo increíble. Que un actor de su talla se meta en esas aguas abre puertas para que otros las crucen. La vejez ha traído serenidad, pero no conformismo. Es común verlo hablar con jóvenes creadores, bailar al compás de una música nueva, probar formas que no había probado. Esa curiosidad, la primera herramienta de cualquier artista, permanece intacta. Es la misma que lo empujó de niño al piano, la urgencia por saber qué hay detrás de la próxima nota. Tal vez ese sea su secreto, no haber dejado nunca de aprender. Cuando se le pregunta por la vida, no la idealiza, la nombra como lo que es, breve. Eso, que podría sonar melancólico, en su voz suena a disciplina amorosa. Si es breve, cuídala. Si es breve, decí gracias. Si es breve, no la malgastes en resentimientos o exhibiciones inútiles. Ese código de conducta se contagia. Quien lo escucha se queda con ganas de bajar un cambio, de llamar a alguien, de tocar un instrumento, de salir a caminar. No sabemos cuántas obras más harán y cuántas veces más lo veremos en un estreno. Da igual, lo importante ya está hecho, un conjunto de trabajos que seguirán vivos cuando ninguno de nosotros esté. Y, al lado de esa obra, una enseñanza que no necesita pantalla, se puede ser legendario sin dejar de ser humano. Se puede reconocer los errores sin hacerse la víctima. Se puede aprender a amar tarde y, sin embargo, hacerlo bien. Se puede vivir con sobriedad y convertirla en esperanza para otros. Se puede perder casas, objetos, dinero, y conservar lo esencial. Si el cine tiene memoria, lo recordará en dos imágenes opuestas y complementarias, el rostro inmóvil que hiela a Clarice Starling al otro lado de un vidrio, y la mirada acuosa de un padre que ya no encuentra las palabras. Entre esos extremos caben todos nosotros. Tal vez por eso Anthony Hopkins es más que un actor admirado, es un espejo. En él vemos de lo que somos capaces cuando nos disciplinamos y de lo que necesitamos cuando nos quebramos. Vemos el peligro de la soberbia y el alivio de la ternura. Vemos que el arte más alto puede nacer de la humildad más grande.